Muy buenos días. Hoy día vamos a explicar un poco lo que es la función gamma, beta y sus variantes, la función digamma y la función poligamma. Este es para el curso de métodos matemáticos en física. Se usó principalmente como bibliografía al libro de Arfken, pero también se usó otros em, recursos como fueron el libro de análisis real de Rudin y papers sobre el tema. Para empezar a hablar sobre las funciones gamma, tenemos que recordar o volver a pensar sobre los números factoriales, sobre las funciones factoriales, las distribuciones factoriales. Entonces, como recordatorio, el factorial de un número viene dado por n factorial, que es este signo, esta notación, en la cual el resultado es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta la multiplicación de 2 y 1, donde n es parte de los naturales. Bueno, esta función es bastante limitada, como podemos ver, ya que solamente serviría para los números naturales. Entonces, aquí vemos un pequeño gráfico, dos pequeños gráficos sobre dicha función. En el primer caso, tenemos un gráfico de la función factorial como tal, y vemos que rápidamente crece y sobre todo vemos que hay un gran espacio de separación, aunque en el primer caso podemos ver una línea que es simplemente ilustrativa. Los únicos que realmente son partes de la función factorial son los puntos rojos que vemos en pantalla. De todas formas, eh, bueno, este punto rojo es meramente ilustrativo, no existiría. De todas formas, vemos que crece muy rápido y que hay un gran espacio entre un punto y otro punto. Aquí podemos ver en el segundo gráfico, eh, es un poco más ilustrativo, ya que está graficado con el logaritmo de la misma función y para llegar un poco más lejos, pero aún así, incluso con el logaritmo, tratando de que la función sea un poco más suave, se ve que hay un gran espacio entre punto y que no están conexos. Entonces, se ve ya desde aquí que no solo no es una función general, sino que hay bastantes huecos en esta función, llamémoslo así, bastantes discontinuidades marcadas. Ahora, em, también podemos ver que todos los valores son los naturales y cero. Entonces, también está limitada no solamente en el espacio que tiene entre cada uno, sino los valores que pueden tomarse. Obviamente, sí, solamente números reales están, números naturales y en el plano de los reales. Ahora, a raíz de los factoriales, sale la cuestión de cómo generalizarlos. Y esta se vuelve una cuestión tomada por Euler en los años 1700. Y con esta cuestión llegaría a la función gamma. Euler llegó a esta ecuación de acá, la primera ecuación que fue de la que hay récord, de la que hay récord histórico, sería esta de aquí, la primera, que fue escrita en una carta para Christian Goldbach, tratando de llenar estos huecos, ¿no? Aquí se trata de expandir, siguen siendo solamente los enteros, perdón, los reales positivos, pero ya no solamente se trata de enteros, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestra primera ecuación de la función gamma. Ahora, esta no es una ecuación muy común de ver cuando se trata de funciones gamma en la actualidad, pues es más común ver estas dos de acá abajo. Obviamente son las mismas. Para llegar a la primera nada más es una sustitución de u es igual a menos logaritmo de t. Y para llegar a la segunda es u al cuadrado es igual a menos logaritmo de t. Por eso mismo sigue siendo efectivo únicamente para enteros, para reales positivos, perdón. Ok, entonces
hemos encontrado una función que ya desde aquí generaliza el factorial. Como tal, tenemos estas propiedades que son intrínsecas y que caracterizan. Luego explicaremos a qué me refiero con caracterizan dicha función. Entonces, la primera es que la ecuación de gamma de x más 1 es igual a x por gamma de x. Obviamente esto funciona si es que tomamos solamente los enteros, pero también funciona para números positivos. La segunda es que gamma de n más 1 es igual a n factorial, que es justamente de lo que se partió, ¿no? De los factoriales. Y para terminar tenemos que gamma es convexo entre 0 e infinito. Esta última propiedad que coloqué aquí nos va a servir después, pero por ahora nos vamos a enfocar en estas tres primeras. Pues con las tres primeras se puede caracterizar la función gamma completamente. Es decir, si hay una función que cumple con las tres propiedades con ABC, esto significa que la función tiene que ser la función gamma. Es una especie de unicidad de funciones la caracterización. Ahora, esta cuarta propiedad, esta propiedad bonus que coloqué aquí, me permite comenzar a pensar y a trabajar un poco con las derivadas, ¿no? La enésima derivada de gamma de x viene a ser esta ecuación de aquí. Luego veremos que las derivadas tienen mucha relevancia en el estudio de las funciones gamma. Ok, entonces, manos a la obra y comenzamos con el primer ejemplo de una función gamma donde no sea factorial, es decir, que su parte no sea entera, no sea un natural. Y comenzamos con una muy notable, que es gamma de un medio. Bueno, sustituyendo los valores de un medio en nuestra fórmula anteriormente dada, llegamos a esta solución, usando la segunda forma de la función gamma que habíamos visto. Ahora, graficando esta función, se puede ver que se convierte en una ecuación, en un gráfico simétrico, que de hecho es una campana de Gauss. Tiene forma de campana de Gauss y no podemos simplemente dividir en dos y tomar de menos infinito a infinito, ya que sabemos que es simétrica, y nos quedaría de esta forma. Esta integral de aquí es una integral conocida, llamada la integral gaussiana, justamente por su forma bueno, que proviene de la forma de la campana de Gauss, y es bien conocida que esta integral tiene de resultado raíz de pi. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo, nuestra primera aplicación de la función gamma con números ya no solamente naturales, ¿no? Entonces, gamma de un medio es igual a raíz de pi. Bueno, ahora el problema se vuelve, más que un problema, la proposición se vuelve, ¿qué hacer con los números negativos? Bueno, pues, si se está tratando de generalizar, también se va a tratar de llegar a los números negativos. Ahora, obviamente, esto es algo que tampoco se comparte con la función factorial. En este caso sería ya una bifurcación entre la función gamma y los factoriales como tal. Entonces, manipulando la ecuación, la igualdad, ¿no? La propiedad que habíamos mencionado sobre la función gamma, nos queda esta función de aquí. Función gamma de x es igual a gamma de x más 1 sobre x. Manipulándola, usando el valor, por ejemplo, de menos un medio, obtenemos esto aquí. Entonces, ya teníamos el valor de gamma de un medio. Entonces, nada más sería meter el valor de gamma de un medio, que sería raíz de pi, y la respuesta de gamma de menos un medio sería menos 2 por raíz de pi. Ahora, esto
Este caso en específico solamente va a servir con números que estén entre -1 y 0. Ahora, ¿cómo hacer para generalizar más? ¿Cómo hacer para tomar realmente todos los números negativos? Ya que tenemos todos los números positivos, ya. Ahora los números negativos, tenemos los números negativos entre -1 y 0, y la generalización viene dada por esta ecuación de aquí, que básicamente caracteriza las soluciones, dada que x más n sea mayor a 0. Es usar básicamente la misma técnica del anterior reiteradamente, usar la misma identidad reiteradamente. De esta forma, generalizamos a los negativos. Ahora, parte del requisito para esta generalización es que los enteros negativos de los que estamos hablando, de que los números negativos de los que estamos hablando no sean enteros justamente. Entonces, bueno, después vamos a ver un gráfico para ver cómo se ve esta función, pero sí, la limitación vienen siendo los números enteros negativos. El gráfico entonces, el gráfico entonces viene siendo de esta forma. Podemos ver que todos los números enteros positivos están ya caracterizados, tienen una función suave, pero vemos la discontinuidad, podemos ver las discontinuidades que existen en los números enteros negativos. -1, -2, -3, etcétera. Entonces se vuelven estas curvas que se van aproximando, pero que jamás llegan a tocar a los números negativos como tal. Ah, em, otro detalle importante es que hasta aquí solamente hemos hablado sobre la función gamma en los enteros, pero usando la anterior caracterización que habíamos hecho, se pueden tener no solamente los números enteros, sino que se puede hacer lo mismo en el plano de los complejos. Obviamente, en este caso, el eje X, el eje horizontal, vienen siendo los reales y el eje vertical vienen siendo los imaginarios. Por eso mantiene la misma forma y sería exactamente el mismo gráfico para los complejos, ¿no? Bueno, vamos ahora a introducir una fórmula importante llamada la fórmula de Weierstrass, o el producto de Weierstrass, depende el autor. Para empezar, introducimos la constante de Euler-Mascheroni. Algunos libros también le llaman solamente la constante de Euler, que es esta de aquí. Ahora, em, la fórmula de Weierstrass usa exactamente este número, esta constante, para caracterizar 1 sobre gamma de z. Nótese que vamos a usar z porque z representa un número complejo cualquiera. Dejamos de usar x, que es lo que estamos utilizando, o eventualmente tal vez lo usemos, pero que se entienda que la función gamma funciona para cualquier número dentro del plano complejo. Ok, nos quedamos con esta fórmula de Weierstrass, que nos va a ser muy útil después, recordando que es un producto. Ahora, algunas relaciones funcionales de la función gamma. La primera es la fórmula de reflexión, también llamada la fórmula del complemento, porque se deriva de los valores complementarios x o z y 1 menos x o 1 menos z. La siguiente fórmula de reflexión es esta de aquí. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de cómo se aplicaría, ¿no? Estas también nos van a ser muy útiles después, pero por ahora nos quedamos nada más con esa idea. Ahora, la siguiente tenemos la fórmula de duplicación de Legendre. Tiene esta forma aquí. Esta fórmula
no es más que un caso específico de la fórmula de multiplicación de Gauss, que es la que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Para culminar con esta primera parte sobre las funciones gamma, tenemos que mencionar que si bien usamos la notación, esta última notación, ¿no? La notación de la derecha de gamma de z más 1 a lo largo de la presentación, y lo vamos a seguir usando, también es válida esta forma de presentar a la función gamma, que esta pi mayúscula de z, que de hecho fue la forma en la que originalmente fue publicada por Euler. Y por último tenemos esta forma de z factorial, que una vez más como z representa los, algún valor complejo, se usa para ser representado también, haciendo más evidente que esta es una expansión, una generalización de los factoriales. De todas formas, hoy en día, en la mayoría de textos y de publicaciones, lo más común es la forma tercera, la forma que hemos usado hasta ahora en la presentación, ¿no? De gamma de z más 1. Bueno, avanzamos ahora con la función digama. La función digama nace a raíz de la necesidad de estimar la función gamma cerca de un punto, ¿no? La idea de donde nace la función gamma es que queremos estimar la función gamma cerca de ese punto, y para hacerlo queremos usar como herramientas a las expansiones de series. Es entonces que introducimos a la función digama. Usando el producto de Weierstrass que habíamos usado antes, tenemos esta relación de aquí, ¿no? El menos logaritmo de la función gamma de x o de z es esto de aquí. La forma eh, formal de representar a la función de gamma es con la letra psi, comúnmente representado con la letra psi. Y de esta función originalmente que teníamos del logaritmo de la función gamma, obtenida desde el producto de Weierstrass, tomando su logaritmo, tenemos esto de aquí. Entonces, la función psi o la función di gamma no es más que la derivada del logaritmo de la función gamma de x. Formalmente ya, como para uso, tenemos que la función di gamma de z más 1 es igual a la función gamma de z más 1 prima sobre la función gamma de z más 1. Ahora, bueno, básicamente con esto lo que hicimos es tener una primera derivada, ¿no? Un primer acercamiento a las derivadas mediante el uso de la función de gamma, que es lo que vamos a llamar ahora, y acercándonos un poco más cada vez a las series, que es lo que tenemos siempre detrás de nuestra cabeza. Entonces llegamos a la función poligama. La función poligama no es más que una extensión de la función digama. Entonces, bueno, tenemos aquí que la función poligama no es más que la función digama a la enésima derivada, ¿no? Y tenemos esta relación aquí, esta ecuación aquí caracteriza la función poligama. Em, Estas dos realmente, ¿no? Y tenemos como caso especial que la función poligama sub 0 de x es igual a la función digama de x. Aquí tenemos casos especiales, casos destacables de la función poligama. La primera
viene siendo la función de gamma de 1, que es el negativo de la constante de Euler que habíamos mencionado antes. Y aquí, en nuestro segundo ejemplo, es algo un poco extraño hasta este punto que tal vez no vamos a profundizar, pero sí quería mencionar para que quede como récord que la función poligama sub 1 de 1 viene siendo la z de Riemann de 2, que es igual a pi medios pi al cuadrado sobre 6. Bueno, no vamos a entrar en profundidad sobre lo que es la z de Riemann, pero podemos ver ya desde aquí que existe una relación entre esta función z de Riemann y la función poligama, que realmente es la función gamma por detrás. Ahora, ya que tenemos la capacidad de derivar n veces la función gamma o la función poligama y tenemos una forma recursiva y una ecuación básicamente lista para resolver esta cuestión de la derivación. Ahora podemos volver a nuestro objetivo original. Nuestro objetivo inicial, que era analizar la función gamma cerca de un punto, ¿no? Ahora, dado esto, tenemos esta relación de aquí, que viene siendo la expansión de Maclaurin de la función gamma. Ya no de la función di gamma, en este caso viene siendo de la función gamma. Pues mediante la función di gamma llegamos a la función gamma en esta ecuación de acá. Esto únicamente sirve, esta expansión de Maclaurin, con un radio de convergencia de 1, ¿no? El valor absoluto de z tiene que ser menor a 1, perdón. Ahora, aquí vemos otra relación con lo que habíamos mencionado antes. Esta es la última vez que mencionaré la z de Riemann, pero vemos la relación que tiene, la relación directa que habíamos visto en el anterior caso de la z de Riemann con la gamma, ¿no? La función gamma. Es algo bellísimo, realmente es una integral bastante compacta y visual. Perfecto. Ahora, vamos con un ejemplo. Si se quiere encontrar la constante de Catalán, podemos usar la función de gamma. En este caso de aquí, vemos que la constante de Catalán, que en este caso lo llamamos K, está caracterizada por esta serie de menos 1 a la K sobre 2K más 1 al cuadrado. A esta serie le sacamos el primer término, es decir, cuando K es igual a 0, queda solamente 1. Y separamos los términos para que nos queden estas dos sumas. Vemos entonces que nuestras dos sumas no son más que unas funciones digama en este caso, ¿no? Unas funciones polígama, perdón. Y ocupando una tabla de funciones polígama, obtenemos el resultado que queríamos, que es la constante de Catalán. Ahora, la función beta viene siendo una relación de multiplicación de producto entre las funciones gamma de las que estábamos hablando. En el fondo, la función beta no es más que una función gamma también. Ahora, ¿cuál es la importancia de la función beta? La función beta es importante porque el producto de funciones gamma puede ser tomada para descubrir integrales usando el seno y el coseno. Y bueno, mediante el seno y el coseno podemos llegar a evaluar funciones algebraicas en general. La relación que tenemos, a lo que es igual a beta, es igual a, bueno, en este caso, beta de P, Q,
es igual a gamma de P, gamma de Q, multiplicadas sobre gamma de P más Q. Esta es otra forma de caracterizar usando su forma integral, ¿no? Recordamos que gamma tiene una forma integral, simplemente son equivalentes. Vamos entonces a ver casos especiales, casos destacados de la función beta. Beta de un medio en medio es pi. Beta de un tercio, dos tercios es 2 raíz de 3 sobre 3 pi, etcétera, etcétera. Para terminar con esta parte, tenemos la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling nos ahorra un poco esa tarea. Muchas veces computacional, muchas de estas funciones gamma, de gamma, beta, se calculan hoy en día de forma computacional, ¿no? Para ahorrarnos de ese trabajo, cuando n o, o n factorial, si es que fuera un factorial simplemente, o x en este caso que tenemos la función gamma, es muy grande, nos queda esta ecuación aquí. Límite cuando x tiende a infinito de esto queda 1. Entonces podemos ir mm, entonces podemos ir a un ejemplo ya más físico, un ejemplo más palpable. Entonces, vamos a comenzar con un problema muy típico en la física, que viene siendo las oscilaciones de un péndulo. Ahora, normalmente el acercamiento hasta ese problema es asumiendo que son oscilaciones pequeñas, pero con ayuda de nuestra función gamma y por ende la función beta también, vamos a tener, no tenemos restricciones sobre las oscilaciones pequeñas, es decir, el ángulo teta no tiene aproximación a seno de teta. Entonces, permitimos oscilaciones en todo el rango. En este problema asumimos que el péndulo sale del tope, digamos, del techo, de donde se suelta, con velocidad cero, y el rango es de pi medios a menos pi medios, ¿no? Del rango de movimiento de nuestro péndulo. Ahora, también asumimos que el radio es constante, que es nuestra L de acá. Y hacemos que suelte el péndulo desde el techo, donde la velocidad es cero, y que caiga simplemente por el peso y la gravedad. Ahora, teta, teta punto es la derivada temporal del ángulo. También tenemos que teta punto inicialmente cero, ¿no? Ahora, hacemos un diagrama de fuerzas con el péndulo, de forma clásica con la mecánica newtoniana, y nos damos cuenta que lo único que importa realmente son las componentes horizontales en este problema en específico. Ahora, el problema lo estamos trabajando aquí con coordenadas polares y solo nos interesa la dirección de teta. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton y tenemos que el peso es igual a la masa por la aceleración. Obviamente, como ya hemos dicho, vamos a descomponer el peso y vamos a descomponer la aceleración también y nos queda esta igualdad acá. Ahora, igual a la aceleración angular, que es esta teta, dos puntos, que es la segunda derivada del ángulo por la longitud de la cuerda. Bueno, después resolvemos el álgebra del problema, usamos esta identidad y el punto es que llegamos después a una ecuación diferencial que puede ser integrada de dos lados, ¿no? Para encontrar su resultado. En el primer lado
tenemos una integral que depende del ángulo. Y en el segundo lado tenemos una integral que depende del tiempo. Ahora, como no sé realmente cuál es el tiempo y no lo voy a aproximar a infinito, supongo, dado que es un problema de oscilación también, que tiene un periodo t, del cual solamente vamos a tomar la mitad. La mitad del periodo, ¿no? Entonces, como habíamos dicho ya, la oscilación viene de menos pi medios a pi medios y las ponemos como límites de integración en nuestra en el lado izquierdo de la ecuación. Y en el lado derecho ponemos el tiempo, que vamos a poner que es de cero, que es nuestro tiempo inicial, que habíamos dicho desde que suelta el péndulo, desde reposo, hasta t medios, que vendría a ser el periodo sobre 2, ¿no? Del que habíamos hablado. Resolvemos, resolvemos la integral. Resolvemos la integral y nos queda que t es igual a 2 por L sobre 2G medio a la 1 medio. Por esta parte de aquí, que es la que nos interesa realmente, que viene a ser una forma de expresar la función beta de 1/4 a 1 medio. Una vez reconocido esto, simplemente colocamos aquí ya, sustituimos esta integral, no tenemos que resolverla, tal vez nos ahorramos tiempo también por beta de 1/4 a 1 medio. Y nos queda esta ecuación de aquí, ¿no? Obviamente lo vamos a dejar ahí porque no tenemos datos específicos, no es un caso específico donde vamos que es L y no nos queremos quedar con un valor numérico como tal, pero podemos ver entonces el poder, ¿no? El poder de la función beta, que una vez más recordemos, no es más que una variación de la función gamma, ¿no? Entonces, para finalizar un poco como cerrar estas ideas, tenemos que la función gamma es una generalización de la exponencial. Una generalización que no solamente llega a tener todos los valores reales positivos, sino que también llega a tener los negativos no enteros y también que puede ser puesto en un plano complejo. Entonces, realmente es una generalización súper fuerte, de la cual salen utilidades como la función digama, que no es más que una derivada usando el logaritmo de la función gamma, y la función poligama, que no es más que una derivada de más alto orden de la función digama. Y mediante esto podemos llegar a aproximaciones en un punto específico de la función gamma. También, usando la función gamma, tenemos a la función beta, que no es más que un producto sí, un producto y una división de funciones gamma, mediante la cual podemos resolver también integrales y aplicaciones como hemos visto en este momento de aquí. Y también nos ahorra tiempo, ¿no? Nos ahorra tiempo. Es sobre todo una herramienta muy eficaz para ahorrarse tiempo de la multiplicación, de la integración sobre todo, ¿no? Y bueno, hoy en día se calcula fácilmente mediante, computacionalmente, algunos integrales solamente usando estas funciones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.